Enséñame tu camino y andaré en tu verdad. Afirma mi corazón, Señor, para que tema tu nombre. Enséñame tu camino y andaré en tu verdad. Afirma mi corazón, Señor, para que tema tu nombre. Cantaré a ti, Señor, con mi corazón. Glorificaré tu nombre por siempre, porque grande es tu amor por mí. Libraste mi alma de la profundidad de la muerte, y yo te adoraré. Yo te adoraré, yo te adoraré con mi corazón. Bienvenidos al Centro de Pensamiento y Caminar Cristiano. Un especial saludo para todos. Espero que se encuentren bien en medio de toda esta situación que en la mayoría de nuestros países, aquí sobre todo hablando de Latinoamérica, está complicándose cada vez más en estas semanas y también en los Estados Unidos. Oremos que el Señor siga teniendo control como Él lo tiene absoluto de toda esta situación. Oremos. Señor, rogamos que tú continúes cuidando de cada uno de nosotros en tu voluntad y conforme a tu propósito. Y también, Señor, sabemos perfectamente que todo eso está en tus manos y que no se sale de tu control. Y pedimos, Señor, que tú reines y te glorifiques en medio de toda esta situación tan difícil. Y oramos que todas estas familias, Señor, afectadas, ya sea porque familiares están enfermos o muchos que han partido, rogamos tu consuelo y tu ayuda, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. También quería, antes de iniciar, decirles que nosotros somos una comunidad virtual porque algunos nos han preguntado dónde se reúnen o dónde están ustedes o cuándo van a volver a abrir. Entonces quería solo aclarar que nosotros somos una comunidad virtual, no somos una congregación ubicada en algún lugar, sino que la gente que participa del Centro de Pensamiento y Caminar Cristiano pertenece a diferentes comunidades, a diferentes congregaciones cristianas, y nuestro propósito es simplemente ser una comunidad virtual para ayudarnos unos a otros a crecer en el conocimiento de Dios y madurar en nuestro caminar cristiano. Entonces sería hacer esa aclaración y estamos felices de que puedan estar con nosotros, ya sea en los tiempos en vivo o ya sea en otros tiempos cuando pueden participar de nuestros videos o de los materiales que colocamos aquí en la página de Facebook o en la página de YouTube, en el canal de YouTube. Recuerden que nos encuentran tanto en Facebook como en YouTube como el Centro de Pensamiento y Caminar Cristiano. Quedamos en nuestra última sesión en el movimiento de la Reforma y estuvimos hablando de la Reforma, de los reformadores de todo ese tiempo en Europa. Y yo quería iniciar hoy con una pregunta. ¿Fue el movimiento de la Reforma un movimiento perfecto? No, en ninguna manera. Por supuesto que no. Hasta el día de hoy. Ningún mover de Dios a través de todos los tiempos en la humanidad ha sido perfecto ni lo será. ¿Por qué? Porque estamos involucrados nosotros, los humanos. Y donde estemos involucrados nosotros no hay perfección. Este Dios perfecto nuestro ha decidido que a través de toda la historia Él iba a desarrollar su plan en medio de nuestra historia y en medio de nuestra humanidad. Entonces, por eso ningún mover de Dios
aunque son de Dios, pero en cuanto estamos involucrados nosotros los humanos, nunca ha sido perfecto y la reforma no es una excepción. Los reformadores tuvieron grandes errores y grandes fallas y el movimiento también fue progresivo, esa reforma fue progresiva, pero absolutamente determinante en que en ese tiempo se volviera como movimiento a buscar las verdades apostólicas, las verdades neotestamentarias que se habían perdido. Entonces esa es una de las grandes verdades y la importancia del movimiento de la Reforma es que se volvió como movimiento a buscar en una forma progresiva, no perfecta, pero se volvió a buscar las verdades apostólicas neotestamentarias que se habían perdido. ¿Como cuáles? La autoridad única de la Escritura, la justificación por la fe, la seguridad de la salvación, solo Cristo como mediador, Dios como nuestro único objeto de adoración, etcétera. Todas esas verdades de la Reforma fueron verdades que se recuperaron con base en el Nuevo Testamento, porque todas esas verdades se habían perdido, se habían diluido a través de los siglos en la iglesia existente en ese tiempo. También hablamos la última vez, acuérdense, vamos a insistir y más adelante pronto vamos a entrar a estudiarlas, cada una de esas 5 solas o solos que resumen en buena parte la Reforma: sola Escritura, solo fe, solo gracia, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Y las colocamos aquí en la página, las pueden encontrar aquí. Entonces, basados en todo eso y tomando todo esto como introducción, ¿qué somos nosotros históricamente hablando hoy en día? Esto es importante. ¿Qué somos nosotros históricamente hablando hoy en día? Porque si somos cristianos, entonces somos una de estas 3. O somos católicos romanos, o somos reformados, o somos ortodoxos. Porque la Iglesia Católica se dividió, la Iglesia Católica Romana se dividió en 2. Eso fue allá en el año 1054. Tras un proceso de años, de muchos años de pugnas por el poder y de una maraña, yo llamo, si me permiten, de una mezcla, de una unión entre el poder religioso y político y económico, y déjenme decirlo así, no era fácil, era muy complicado diferenciar en esos siglos el poder religioso del económico y del político. Y todo eso llevó a que esa iglesia católica que se había establecido se dividiera y quedó la iglesia católica de Roma y la iglesia ortodoxa, que básicamente tenía su capital o su centro de operaciones en Constantinopla. Entonces, si hablamos de grandes ramas del cristianismo, hasta hoy en día, por supuesto, hay otras gran cantidad de diferentes ramas pequeñas, pero grandes ramas del cristianismo, después de ese tiempo, la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Ortodoxa, que se fue hacia el oriente y después fue conocida como la Iglesia Rusa, y la Iglesia Protestante. Entonces, todos nosotros hoy en día tenemos que ubicarnos en alguna de esas 3. Y por supuesto que nosotros, cuando hablamos en el contexto de cristianos evangélicos, en nuestro contexto, pues venimos de la Reforma. Nosotros no somos católicos, tampoco somos ortodoxos, por lo tanto que somos reformados. Venimos de ahí. Una de las razones por las cuales la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa se dividieron, aparte de muchas, porque ustedes pueden leer la historia, fue los íconos. Entonces la Iglesia Ortodoxa no quería, estaban en contra de adorar las imágenes, pero no las pinturas, sino los íconos, los ídolos, y por lo tanto la Iglesia Católica Romana defendía la adoración a esos íconos, y la Iglesia Ortodoxa no quería eso. Entonces se dividieron, no solo por esa, por otras muchas razones. Porque incluso la Iglesia Ortodoxa siguió adorando, pero los cuadros, las imágenes pintadas, ellos no estaban de acuerdo con los íconos. Después de la separación,
de los reformadores de la Iglesia Católica, y solo quería recordarles que la idea y la intención de Lutero y de otros reformadores en primer lugar no era separarse de la Iglesia, y por eso se llamó la Reforma, querían reformarla. Pero Lutero, como vimos la vez pasada, fue excomulgado, expulsado, y por eso cuando los reformadores se separaron de la Iglesia Católica, la Reforma misma tomó diferentes formas en diferentes regiones. Entonces, todo eso es importante porque vamos conectándonos con los siguientes temas que queremos ver. La Reforma comenzó a tomar diferentes formas en diferentes regiones. Por ejemplo, en Alemania imperó el luteranismo. Entonces ya se levantó todo un movimiento que dijeron que ellos seguían a Lutero y sus reformas, y ellos se llamaron los luteranos. El luteranismo imperó en Alemania. Más adelante se levantó otro movimiento en Suiza que se llamó el calvinismo, que eran seguidores de Calvino, aunque Calvino era francés, estaba en Suiza, que había sido desterrado. Entonces los luteranos en Alemania, que hasta hoy en día son una denominación, y iglesias en nuestros países, por supuesto, luteranas, pero luego se levantó otro que fue el calvinismo, y aunque esa no fue ni es hoy en día una denominación, sí fue un movimiento muy grande y una influencia teológica hasta el día de hoy en muchísimas iglesias, los calvinistas. Pero también hubo otros, por ejemplo, en Inglaterra. En Inglaterra lo que se levantó fue la iglesia anglicana, y aunque esa es una historia muy extensa, muy grande, ustedes pueden leerla después. Es interesante cómo comenzó esa iglesia anglicana en Inglaterra, y básicamente fue que el rey Enrique VIII se quería separar de su esposa, que era Catalina de Aragón, y se quería separar porque Catalina no había podido darle un hijo varón para que le sucediera en el trono. Entonces él tenía que pedir permiso al Papa, y ese permiso básicamente nunca llegó, resumiendo, abreviando toda esa historia. Entonces lo que hizo Enrique VIII fue decir, bueno, listo, si no me quieren dar el permiso de separarme, entonces yo me separo de la iglesia. Se separó de la iglesia católica, y él dijo, yo voy a ser el líder de la iglesia aquí en Inglaterra, y esa iglesia fue la iglesia anglicana, que también hay muchas iglesias anglicanas todavía hoy en día en muchas partes. Otra cosa importante, aparte de esos movimientos que comenzaron a levantarse en diferentes regiones, es que obviamente tenemos que reconocer que la Reforma tuvo que apoyarse en los príncipes de las regiones. Si ustedes leen, no hubiera sido posible, humanamente hablando, para Lutero continuar con su movimiento de reforma si no hubiera sido apoyado por príncipes que eran jefes de diferentes regiones en Alemania, y lo mismo comenzó a pasar en otras partes. Entonces, por supuesto, hubo una mezcla también de ese movimiento de la reforma con las fuerzas políticas y económicas existentes en ese momento en la región. La reforma se tuvo que apoyar en esos príncipes de las regiones, y otra vez hubo esa mezcla entre la reforma, como la religión, y las fuerzas políticas y las fuerzas económicas de ese momento. Pero la reforma como movimiento fue muy importante, y déjenme colocarlo en palabras del historiador español Ricardo García Villoslada. Él dice, en el año 1483, en que Lutero viene al mundo, Martín Lutero, toda Europa era católica y obediente al pontífice de Roma, al Papa. En el año 1546, cuando muere el reformador Lutero, casi la mitad de Europa se ha separado de Roma. ¿Qué ha ocurrido entre esas dos fechas?, dice él. ¿Cómo explicar los profundos cambios religiosos de Europa? Entonces, por supuesto que, hablando de la reforma y hablando de Lutero, por ejemplo, que fue uno de los reformadores, grandes cambios se produjeron en todo ese continente, y vamos a verlo un poquito más detallado más adelante. Por la estrecha unión que hubo entre lo religioso, lo político y lo económico, se produjo entonces la contrarreforma. ¿Qué es la contrarreforma? Fue la reacción de la Iglesia Católica Romana, en cuya cabeza estaba el Papa, hacia el movimiento de la Reforma, hacia Lutero,
hacia Zwinglio, hacia Calvino, hacia los demás reformadores, hacia todo ese movimiento. Hubo un movimiento de la Iglesia Católica, una reacción que se llamó la Contrarreforma. Y ellos tuvieron un concilio muy importante que fue el Concilio de Trento, que fue un concilio de muchos años. Iban y venían, se reunían y tomaban diferentes decisiones. Pero básicamente ese concilio se dio porque comenzaron los conflictos armados. Sí, conflictos armados bastante violentos, muchos de ellos. En primer lugar, en contra del movimiento de la Reforma. Y después de guerras que se dieron, guerras. ¿Por qué es importante entender esto? Obviamente porque la Reforma tuvo que unirse con poderes políticos y poderes económicos, y entonces el imperio, el Santo Imperio Romano, como se llamaba, obviamente reaccionó, comenzaron las confrontaciones, las guerras, y hubo bastante violencia. En 1555, y estoy abreviando todo lo que más pueda, en 1555 ellos llegaron a un acuerdo de paz en un lugar llamado Augsburg, no sé si se pronuncia bien, pero en ese lugar básicamente lo que decidieron es que no vamos a seguir peleando, vamos a acabar con estas guerras. Está bien, ustedes sigan ahí, los que quieran, con los príncipes que quieran, sigan con su movimiento reformado, y nosotros vamos a continuar como el Santo Imperio Romano. Llegaron como a ese acuerdo de paz en 1555. ¿Quiénes? Los católicos, los luteranos y los calvinistas, que eran como los más fuertes en ese momento. Hasta que en un lugar llamado, en una de esas provincias llamada Bohemia, había un rey en esa provincia que se llamaba Ferdinando II, y en esa provincia, que era bien grande, lo que hizo Ferdinando II fue decir, no, yo declaro que aquí forzosamente todos en mi provincia tienen que ser católicos, y entonces se desató otra vez una guerra violenta que vino a parar en lo que se conoce históricamente como la Guerra de los 30 años, que se extendió por toda Europa. Esa guerra es importante, sí, muy importante y triste. Algunos datos de esa guerra, la Guerra de los 30 años, 8 millones de víctimas. Eso es bastante fuerte, 8 millones, no solamente en las confrontaciones, las peleas y las guerras, pero también en las hambrunas que en muchas regiones se produjo. Y de esa guerra de 8 millones de víctimas, tristemente, salió una nueva Europa. Una nueva Europa. Dice otro comentarista que la idea antigua de una Europa como un imperio católico romano, encabezado espiritualmente por el Papa y temporalmente por el emperador, desapareció. Y esa nueva Europa, como un conjunto de estados soberanos, fue establecida después de esa guerra de los 30 años. Dice, ¿por qué tenemos que ver todo esto, toda esa historia? Aparte porque es muy importante, pero queremos ver cómo ese movimiento de la Reforma tuvo que y se unió con los poderes políticos y económicos. Por supuesto, hubo una confrontación con el Santo Imperio Romano, y de esas confrontaciones hubo muchas guerras, mucha violencia, la Guerra de los 30 años, 8 millones de víctimas y un cambio completo del continente europeo. En todos los contextos, tanto católicos como ortodoxos como reformados, hubo conflictos, hubo desacuerdos, hubo divisiones y hubo diversidad. Y por supuesto, el movimiento de la Reforma no fue la excepción. Déjenme repetir esto: en todos esos contextos, tanto católicos como ortodoxos como reformados, hubo conflictos, desacuerdos, divisiones, hubo guerras, hubo persecuciones, sí, entre los reformados. Nosotros venimos de los reformados, pero en ese movimiento de la Reforma hubo grandes conflictos, hubo persecuciones. Los reformados persiguieron también a otros grupos, y aunque más adelante vamos a mencionarlos, hubo un movimiento que se levantó después llamado los anabaptistas. ¿Por qué se llamaban así? Eran una corriente que surgió de la Reforma, y lo que ellos básicamente estaban en contra del bautizo de los niños, porque la Iglesia Católica era la que bautizaba a los niños, y los reformadores en un inicio continuaron bautizando a los niños como Lutero.
Ellos se levantaron en contra del bautismo de niños, dijeron que solamente se debían bautizar los adultos, y es interesante, y de ahí la importancia de todo esto. La gran mayoría de las denominaciones en este momento en Latinoamérica son anabaptistas, porque no bautizan niños, sino que bautizan adultos. Y ellos dijeron que los adultos tenían que ser bautizados otra vez, aunque habían sido bautizados de niños, debían ser bautizados otra vez como adultos, porque el bautismo que ellos veían en la Biblia era un bautismo de personas que entendían lo que estaban haciendo. Entonces, esos anabaptistas fueron perseguidos por muchos movimientos reformados, y hay que decirlo tristemente, yo no voy a esconder nada en la historia, muchos de esos movimientos reformados mataron a muchos anabaptistas de una forma muy cruel, muy terrible. Todo eso es parte de la historia, y por supuesto que no podemos esconder esas atrocidades que fueron cometidas por mismos movimientos que se denominaban a sí mismos reformados, o luteranos o calvinistas. Estuve leyendo acerca, por ejemplo, de un reformador muy importante llamado Zwinglio, y ese reformador, aunque directamente no estuvo involucrado, pero permitió y no dijo mucho acerca de otros reformados que persiguieron y mataron a muchos anabaptistas en su región. Entonces, todos esos conflictos y esas divisiones y esos desacuerdos se presentaron, y luego vino esa guerra y cambió Europa completamente. Y claro, una pregunta que es absolutamente lógica, que se da en todos nosotros, es: ¿dónde estaba Dios en todo eso? ¿Por qué se produjo todo eso? Ese es el movimiento del cual nosotros venimos, que fue absolutamente importante, pero semejantes atrocidades que cometieron grupos reformados. Dios, como lo hemos dicho en otras oportunidades, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento y a través de toda la historia, decidió obrar en medio de la tragedia humana, de la raza caída, de nosotros como gente caída, humanos, pecadores, que cometemos errores hasta el día de hoy. Sigue haciendo su obra, sigue desarrollando su plan y su propósito con gente que es caída y pecadora. Y lo vemos en ese tiempo, lo vemos a través de toda la historia, lo vemos en el Antiguo Testamento, lo seguimos viendo el día de hoy, y esa fue la forma en que Dios decidió hacerlo, lo cual para nada involucra a Dios, porque Él sigue siendo absolutamente perfecto, absolutamente justo, absolutamente santo. En todos sus propósitos se está cumpliendo y los va a cumplir hasta el fin, hasta que toda esta historia de esta tierra termine, pero Él ha decidido hacerlo en medio de esta historia, de este mundo caído y pecador, y con errores tremendos, como los vemos en la historia y como vemos hasta el día de hoy. Todo esto nos lleva a un principio, a una verdad y a una doctrina que es muy importante, que surgió en el tiempo de la Reforma, con los reformadores, y es la idea de la iglesia visible y la iglesia invisible. ¿Cómo así que la iglesia visible y la iglesia invisible? ¿Estamos hablando de dos iglesias? No, en ninguna manera. Estamos hablando de la misma iglesia, estamos hablando de la iglesia evangélica como institución, y aquí yo quiero unirlo con algo que dijimos en la sesión pasada, en el tiempo pasado. Dijimos que esa iglesia católica romana que se levantó en esos siglos, que por muchos siglos, 10 siglos, estuvo reinando en toda Europa y en otras tierras, pero sobre todo en ese contexto de lo que ellos llamaron el Santo Imperio Romano, no era la iglesia de Cristo. Esa iglesia de las cruzadas, la iglesia de la Inquisición, no era la iglesia de Cristo. La iglesia católica romana no era la iglesia de Cristo, y entonces tenemos que decir hoy, ¿es la iglesia evangélica como institución la verdadera iglesia de Cristo? No, tampoco. Ninguna institución específica llamada cristiana o iglesia de Cristo es la verdadera. Y por eso para mí es muy importante entender este concepto que surgió de la Reforma, y es que la iglesia tenía dos aspectos de una misma realidad, y era la iglesia invisible y la iglesia visible. Ese fue uno de los argumentos usados por los reformadores cuando introdujeron este concepto, esta doctrina. Para Lutero, por ejemplo, la iglesia siempre fue visible
porque estaba conformada y sigue siendo conformada por personas. Y esa es una verdad bíblica neotestamentaria. Pedro dice que es una construcción, pero que las piedras de esa construcción, que es una figura, por supuesto, somos piedras vivas, porque la iglesia está conformada por personas. Lutero dijo, la iglesia siempre ha sido visible porque está conformada por personas, pero también invisible porque no podemos conocer el corazón de las personas y saber quiénes son verdaderos y quiénes no. Y eso yo creo que permanece hasta el día de hoy. Entonces no hay dos iglesias, hay dos aspectos de una misma realidad. La iglesia invisible es la totalidad de todos aquellos que hemos nacido de nuevo en el Espíritu de Dios. Juan capítulo 3, la conversación entre Jesús y Nicodemo. Jesús le dijo, necesitan nacer de nuevo. Y Nicodemo le dijo, pero ¿cómo puedo hacer para nacer, volver al vientre de mi madre? Jesús le dijo, no, estoy hablando de un nacimiento del agua y del Espíritu, un nacimiento espiritual. La iglesia invisible está conformada, repito, por todos aquellos que hemos nacido de nuevo en el Espíritu de Dios. Dios sabe quiénes son. Ahora, por favor, en sus Biblias, vayan a 2 de Timoteo para revisar y detenernos un poquito en este concepto de la iglesia visible y la iglesia invisible. 2 de Timoteo 2, versículo 19. Y cuando ustedes revisen el contexto, como yo siempre les pido que revisen los contextos de lo que leemos, a veces no es posible leer todo por tiempo, ustedes revisen el contexto. Lo que está haciendo Pablo aquí se está hablando exactamente de eso, de gente que era verdadera y de otros que aunque parecían, no eran verdaderos. Entonces, dice el versículo 19, no obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme teniendo este sello. El Señor conoce a los que son suyos. Él conoce a los que son suyos y que se aparte de iniquidad todo aquel que invoca o que menciona el nombre del Señor. Él estaba hablando de gente que aunque parecía verdadera, no era verdadera, como Himeneo y Fileto en el contexto del capítulo. Pero luego dice, el Señor conoce los que son suyos. Cuando hablamos de la iglesia invisible, estamos hablando de toda esta gente en el mundo, personas que hemos nacido de nuevo y que el Señor conoce quiénes somos y quiénes no son. Ese es un concepto que podemos ver en todas las Escrituras. Dios sabe quiénes son y están presentes en todo el mundo. Y hay un común denominador para todos ellos y es la fe que tienen para salvación en Cristo Jesús solamente. ¿Por qué es tan importante ese concepto? Porque si le añadimos a ese común denominador, tenemos un inconveniente y estamos en contra de lo que el Nuevo Testamento enseña. No, la verdadera iglesia son los que hacen esto o aquello, o tienen esta práctica, esta forma de hacer las cosas, esta liturgia. Ese ha sido un problema de todas las edades, desde la Reforma y antes hasta el día de hoy. Uno de los grandes inconvenientes, si ahorita que veamos las denominaciones, otro inconveniente de las denominaciones, y es que algunas denominaciones, algunos grupos, algunos sectas comienzan a decir, no, nosotros solamente somos, los demás no. ¿Por qué? Porque no cantan como nosotros, porque no usan los vestidos que usamos, porque no usan los instrumentos que usamos, porque no usan la liturgia que nosotros usamos. El único común denominador de la iglesia invisible que está en todo el mundo es que hemos sido redimidos y tenemos fe para salvación en Cristo Jesús. Y ese es el común denominador de todos esos que pertenecemos a la iglesia invisible. La iglesia habla de, la Biblia en el Nuevo Testamento habla de esa iglesia como la familia de Dios, donde Efesios, miren Efesios, en el capítulo 2, versículo 19. Efesios 2:19 dice, así pues ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Entonces Pablo está usando esa ilustración, esa figura de una familia para hablar de todas estas personas en el mundo que somos parte de esa iglesia invisible. Entonces, en ese concepto es muy importante entender, y yo estoy de acuerdo con ese principio de la iglesia visible e invisible, porque muchas veces el problema es que grupos
o denominaciones o sectas, hablando de grupos de personas, dicen nosotros somos y los demás no son. Solo nosotros somos la iglesia de Dios. Solo nosotros que nos llamamos así, Cuando hablamos, por ejemplo, de los luteranos y los calvinistas, y si ustedes me preguntan a mí, en mi opinión personal, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque ellos comenzaron a decir, nosotros somos seguidores de Lutero, nosotros somos seguidores de Calvino, nosotros somos seguidores de somos seguidores de aquel. Cuando vamos a la doctrina apostólica del Nuevo Testamento, ¿dónde encontramos a Pedro o a Pablo o a ninguno de ellos diciendo, síganme a mí, sean seguidores míos? Nunca. Todos ellos en el Nuevo Testamento siempre invitaron a todos los creyentes a ser seguidores de uno solo, Cristo. Y esa iglesia invisible tienen ese común denominador, que es la fe que tienen para salvación en Cristo Jesús. La Biblia la presenta como la familia, y no todos los que visiblemente dicen ser discípulos de Cristo lo son. Eso está claro en las Escrituras. Vayan a Mateo, por favor. Y ahí en Mateo, en el capítulo 7, miren el versículo 21. Mateo 7, 21. Si ya están ahí, dice el versículo 21 en Mateo 7, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces ahí hay un grupo de gente que dicen Señor, Señor, lo llaman Señor, pero él dice, no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, porque aunque parecen, no son. El 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces, gente que parece, y hay señales que les hacen parecer como verdaderos, pero en el 23, entonces les declararé, jamás os conocí, apártense de mí los que practicáis la maldad, la iniquidad. Yo no los conozco. ¿Quiénes son ustedes? Ustedes no son verdaderos, ustedes no son parte de esa iglesia invisible, pero visiblemente parecía que, pero no eran. También en Primera de Pedro 5, Primera de Pedro, capítulo 5, dice el versículo 9, pero resistidle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hablando una vez más de este concepto, de esta doctrina de la iglesia visible y la iglesia invisible, que yo creo que es correcto, que yo creo que es la verdad. Hay una iglesia visible y hay una iglesia invisible. Todos los que son visibles son parte de la iglesia. No lo son. Mateo 7. Pedro dice que estamos presentes en todo el mundo. Hay gente cristiana en todo el mundo, verdaderos creyentes, nacidos de nuevo en todo el mundo. Pero no todos los que dicen son. Porque esta otra importancia de ese concepto es que muchas veces se escucha que se enseña que el simple hecho de que tú seas parte de una comunidad ya te hace cristiano. No es verdad. Muchos de los que asisten a diferentes tipos de comunidades o de iglesias, de congregaciones, asisten y dicen, pero no son verdaderos. El hecho de que asistamos a algún lugar, el hecho de que seamos parte de un grupo, el hecho de que tengamos un rótulo encima, no nos hace verdaderos. Y esa es la importancia de la iglesia visible e invisible. Teólogos tan importantes como Karl Barth no estaban de acuerdo con este concepto. Pero cuando yo leo a Karl Barth, lo que él decía es que él no estaba de acuerdo porque para él la iglesia invisible era una iglesia ausente e inefectiva. No, desde ese punto de vista yo estoy de acuerdo con Karl Barth. La iglesia no puede ser invisible en el sentido de que está ausente y es una iglesia inefectiva. Él decía, la iglesia es la luz del mundo, por supuesto, pero en el sentido de que todos los que dicen que son,
En ese sentido estoy de acuerdo. La iglesia, hay una iglesia invisible, una iglesia visible. Esa iglesia invisible está en todo el mundo. Los verdaderos creyentes, gente nacida de nuevo. ¿Quiénes los conocen? El Señor. El Señor conoce los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor, leímos en Timoteo. Entonces es importante entender eso. ¿Hay creyentes, gente verdadera en la iglesia católica? Yo creo que sí. Por supuesto, yo creo que hay gente que es sincera, que tiene fe en Cristo, que son parte de la iglesia católica romana hasta hoy en día. Como también creo que hay algunos que son parte de otros tipos de iglesias como la cristiana, que no son. No han nacido de nuevo. No es gente nacida de nuevo en el Espíritu, como Cristo dijo en Juan capítulo 3. Termino diciendo que hubo movimientos muy importantes después de la Reforma. Déjenme mencionar dos de ellos que son uno de los más importantes. No podemos mencionarlos todos, pero dos movimientos después de la Reforma. Uno, los anabaptistas, que ya los mencioné. Surgió en el siglo XVI ese movimiento en el centro de Europa. Una de sus características doctrinales más marcadas es que no estaban de acuerdo con el bautismo de los niños. Creían que los adultos debían bautizarse otra vez y por eso fueron perseguidos. De ahí su nombre, Anabaptista, significa otro bautismo. Fueron muy perseguidos, pero fue un movimiento muy importante. Muchos creen que la denominación hoy en día, bautistas, vinieron de ahí. Otros creen que no. Pero repito, la gran mayoría de denominaciones e iglesias en nuestro continente son anabaptistas en muchas de sus doctrinas, como por ejemplo la del bautismo. Entonces los anabaptistas, otro muy importante porque nos conecta con lo próximo que vamos a ver. Los puritanos de Inglaterra, muy importante. Se levantaron en Inglaterra y es un movimiento que quería cambiar la iglesia anglicana, la iglesia en Inglaterra, diciendo necesitamos cambiar y ser mucho más reformados en nuestra teología, en nuestra doctrina. Ellos fueron perseguidos, muy perseguidos también por su oposición a la iglesia oficial. Por supuesto, los reyes los persiguieron. Y ellos, los puritanos, fueron los que llegaron a América del Norte. Ellos llegaron a América del Norte en el siglo XVII, en las primeras décadas de ese siglo. Y se establecieron en las nuevas colonias, allá en el nororiente de los Estados Unidos hoy en día. E iniciaron muchas congregaciones. Entonces, de ahí vienen muchas, la gran mayoría de las denominaciones que nosotros conocemos hoy en día presentes en nuestro continente y en el mundo. Estamos hablando de presbiterianos, de bautistas, de metodistas, de congregacionales, de los hermanos en Cristo, etcétera, etcétera. Y ahí vamos a comenzar nuestro próximo tiempo juntos hablando de las denominaciones. Y yo me imagino que muchos estarán diciendo, pero ¿hace cuánto que está anunciando la iglesia en nuestros días y nada que termina? El próximo jueves vamos a concluir con la iglesia en nuestros días. Y la otra cosa que quería decirles es que de pronto una semana o algo más, hemos estado bastante en pensamiento, así que por una semana o más vamos a estar en caminar cristiano. Entonces espero que estén con nosotros. Un abrazo grande. El Señor los bendiga.